¿Te imaginas pelearte con desconocidos por una toma de corriente solo para cargar tu teléfono? En Odesa, esto ya no es una exageración. Es el día a día tras varios días de apagón total. Los ataques rusos han dejado a toda una ciudad sin electricidad, forzando a la gente a competir por recursos tan básicos como la luz o la conexión con sus familias. La situación ha llegado al extremo. Los bombardeos no solo destruyen edificios, están cortando puentes, bloqueando fronteras y aislando completamente la región de Odesa del resto de Ucrania. Donde antes había una ciudad portuaria viva, hoy hay oscuridad, desesperación y una lucha por la supervivencia que va mucho más allá de las líneas del frente. Pero esto no es solo una historia de bombardeos y soldados. Es una guerra contra la infraestructura civil, un ataque metódico que busca doblegar a toda una región, privándola de energía, movilidad y esperanza. Cada puente derribado, cada kilómetro extra que deben recorrer ambulancias y convoyes, acentúa el aislamiento y la vulnerabilidad de Odesa. Ignorar el verdadero alcance de estos hechos es peligroso. Si pensamos que esto es solo una batalla más, subestimamos las consecuencias personales, económicas y geopolíticas que puede tener. Una ciudad desconectada del mar y del país pierde algo más que luz. Pierde su futuro, su relevancia y su capacidad de resistir. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Ahora vamos a desentrañar las claves estratégicas detrás de la caída de Odesa y lo que realmente está en juego para Ucrania y toda la región. Odesa no es solo una ciudad portuaria, es la llave del sur de Ucrania. Su importancia va mucho más allá de sus muelles. Quien controle Odesa, controla el acceso ucraniano al Mar Negro, y con ello, su futuro económico y estratégico. En los últimos meses, Rusia ha desplegado una campaña quirúrgica y constante de ataques contra la infraestructura energética y logística de Odesa y su región. No se trata de bombardeos aleatorios, sino de una estrategia sistemática, destrucción de puentes clave, cortes masivos de electricidad y el bloqueo de rutas fundamentales. Todo esto ha ido aislando a Odesa, convirtiendo la vida cotidiana en un desafío de supervivencia. Puentes sobre el Dniester han sido destruidos, obligando a quienes necesitan cruzar la región a realizar desvíos de cientos de kilómetros. Los apagones no duran horas, sino días enteros, dejando a familias incomunicadas, luchando por una toma de corriente para cargar sus teléfonos o acceder a información básica. Centros logísticos y rutas de abastecimiento han quedado inutilizables, afectando tanto a civiles como a las Fuerzas Armadas ucranianas. Analistas como Alexander Kovalenko, Andrei Medvedev, Mark McGregor y Glenn Diesen coinciden en que este asedio no es improvisado. Forma parte de una estrategia rusa de largo plazo. El objetivo es desgastar, aislar y doblegar a Ucrania sin necesidad de grandes combates urbanos, apostando por el colapso material antes que por la ocupación directa. El gobierno de Kiev fue advertido en repetidas ocasiones sobre las consecuencias de sus acciones en el Mar Negro. Sin embargo, subestimaron la gravedad de las amenazas y ahora enfrentan el resultado. Odesa está más cerca que nunca del colapso energético y logístico, mientras la capacidad de evacuar heridos, enviar refuerzos o mover suministros se reduce día tras día. El resultado es doblemente devastador. Para los civiles, implica aislamiento, escasez y una vida diaria marcada por la penuria. Para las tropas ucranianas, supone la parálisis de la movilidad, la dificultad para recibir apoyo y una vulnerabilidad creciente ante nuevas ofensivas. Comprender el contexto de este asedio es crucial. Está en juego no solo la viabilidad de Odesa como ciudad, sino el futuro de Ucrania como nación marítima. Perder Odesa significa perder el mar, las rutas comerciales y la relevancia estratégica en la región. Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta ofensiva rusa y por qué marca un cambio radical en la forma de hacer la guerra? A continuación, desentrañamos el sentido profundo de estos ataques y sus consecuencias para el conflicto. Lo que ocurre en Odesa es la nueva cara de la guerra, destruir la base misma de la vida moderna. Ya no se trata solo de avanzar posiciones o conquistar territorios. La ofensiva rusa
tiene un objetivo quirúrgicamente planificado: cortar la logística, aislar a toda la región y paralizar su economía. Es un cerco que asfixia lentamente, pero de manera precisa y devastadora. La destrucción de puentes estratégicos, como el de Satoca, no es casualidad. Este puente funcionaba como la arteria principal que conectaba el norte y el sur de la región, y su destrucción ha dividido a Odesa en dos mitades desconectadas. Ahora, para cruzar de un lado a otro, las rutas de abastecimiento y evacuación deben recorrer cientos de kilómetros adicionales, volviendo cualquier movimiento en una pesadilla logística. Este bloqueo no solo complica la llegada de suministros y la evacuación de heridos, hace que cada operación militar y civil sea mucho más lenta y costosa. Kiev, en su intento por controlar la situación, ha llegado incluso a bloquear rutas alternas por temor a infiltraciones, pero esta decisión ha agravado aún más el aislamiento de la región. Es un ejemplo de cómo, en la guerra moderna, las propias decisiones defensivas pueden terminar jugando en contra de quienes buscan protegerse. Mientras tanto, Moscú demuestra su capacidad y determinación con ataques de alta precisión. Los bombardeos rusos han golpeado infraestructuras críticas con una exactitud que deja claro que no son ataques al azar, sino una campaña calculada para destruir el tejido logístico y energético de Odesa. El mensaje es contundente. Se puede paralizar una ciudad entera sin necesidad de ocupar cada calle. Sin energía, la vida cotidiana se vuelve caótica. La población civil es la primera en pagar el precio. Luchas por un enchufe en los centros comerciales, teléfonos sin batería, incomunicación entre familias y una sensación de abandono total. Los hospitales, los comercios y los servicios esenciales dependen ahora de generadores temporales o de la esperanza de que la luz regrese, aunque sea por unas horas. La gente sobrevive al día, pendiente de cuándo será el próximo bombardeo o el próximo apagón. Este método de guerra va mucho más allá del frente. Busca quebrar la moral, dividir comunidades y dejar una huella de inseguridad permanente. El riesgo para todos es subestimar la profundidad de este cambio en la dinámica del conflicto. Si la sociedad y la comunidad internacional no comprenden lo que implica atacar la infraestructura, el impacto puede ser irreversible no solo para Ucrania, sino para el equilibrio de poder en todo el Mar Negro. El futuro de la guerra y de toda la región depende ahora de las consecuencias de este asedio. ¿Qué caminos se abren y cuáles quedan definitivamente cerrados tras la destrucción de la infraestructura? Perder Odesa es perder el mar, y perder el mar es perder el futuro. Este no es un drama local, sino una transformación total del curso de la guerra y del destino de Ucrania. Sin acceso al litoral, Ucrania queda amputada de sus rutas comerciales, de su capacidad militar marítima y, sobre todo, de la conexión vital con Occidente para recibir suministros. El Mar Negro, que fue por generaciones la puerta de salida de los productos ucranianos, se convierte ahora en un muro controlado por Rusia. La caída de Odesa y Nikolayev cortaría los últimos canales de abastecimiento. En ese escenario, Rusia instalaría sistemas avanzados de vigilancia y control, similares a los POSUS, capaces de detectar y neutralizar cualquier intento de operar drones o de recibir apoyo tecnológico de la OTAN. El resultado: una zona de exclusión total, donde Ucrania y sus aliados pierden toda capacidad de maniobra. Expertos tanto occidentales como rusos coinciden. Una vez consolidada la toma del Donbass, Odesa es el siguiente objetivo inevitable en la estrategia de Moscú. La presión militar y el asedio logístico están diseñados para aislar a la resistencia ucraniana, dejándola sin alternativas ni salidas viables. El precio de perder Odesa trasciende lo militar. Es la condena a la irrelevancia geopolítica y a la asfixia económica. Ucrania quedaría atrapada, sin acceso al mar, convertida en un país continental sin futuro claro, y condenada a depender de sus vecinos para sobrevivir. El impacto sobre la vida cotidiana sería devastador. Interrupciones en el suministro de alimentos y energía, subida de precios, cierre de industrias portuarias y pérdida de cientos de miles de empleos. La reputación internacional de Ucrania se vería gravemente dañada y su autonomía nacional
severamente restringida. Entonces, la pregunta es inmediata. ¿Se puede evitar este destino? ¿Qué lecciones deja la posible caída de Odesa para el resto del mundo? La historia no termina aquí. Veamos si aún existe una ventana de oportunidad para evitar este desastre y cómo otros países pueden aprender de los errores cometidos. Ignorar las amenazas no las hace menos reales. La realidad siempre cobra factura. El caso de Odesa nos obliga a mirar de frente el rostro de la guerra moderna, donde la destrucción no se limita al campo de batalla, sino que penetra en el corazón de la vida civil, paralizando ciudades enteras sin necesidad de un solo soldado dentro de ellas. Rusia ha demostrado que las advertencias estratégicas no son simples amenazas. Durante meses, Moscú advirtió que atacaría la infraestructura de Ucrania si continuaban los ataques sobre sus intereses en el Mar Negro. Cuando esas advertencias no fueron tomadas en serio, las consecuencias llegaron, no como una posibilidad, sino como una certeza: el colapso energético y logístico de Odesa y su región. Aquí se revela una verdad incómoda. El control sobre la infraestructura puede decidir el resultado de una guerra mucho más allá de los combates directos. La capacidad de dejar sin energía, agua, comunicaciones y transporte a una ciudad convierte a cualquier metrópoli del siglo XXI en un rehén vulnerable. Odesa, un puerto histórico y vital, quedó dividida en dos por la caída de un solo puente sobre el Dniester, y toda su economía y defensa se paralizaron de golpe. Ucrania y Occidente subestimaron la capacidad y la determinación de Rusia. Apostaron porque el enemigo no se atrevería a cruzar ciertas líneas, ni a golpear infraestructuras que sostienen la vida diaria de millones. Esa apuesta, hoy, se traduce en horas y días de apagón, colas infinitas para cargar un teléfono, hospitales a oscuras y rutas comerciales cortadas. Y es que la supervivencia de una nación depende tanto de su logística y su energía como de sus soldados. Un ejército sin suministros ni transporte, sin luz ni comunicaciones, pierde su capacidad de defender incluso la ciudad más fortificada. Cada kilómetro extra que deben recorrer los suministros o los heridos, cada minuto sin luz ni información, debilita la posición de quienes resisten. El caso de Odesa es una lección brutal sobre la vulnerabilidad de las ciudades modernas ante la guerra híbrida. Hoy, ningún país puede permitirse ignorar la protección de su infraestructura crítica, porque el enemigo ya no solo busca derrotar, sino incapacitar, aislar y desmoralizar a toda una sociedad, reduciéndola al silencio y la oscuridad. Las consecuencias de ignorar señales estratégicas pueden ser irreversibles. Cuando una nación desprecia las advertencias, pierde no solo capacidad de respuesta, sino también reputación y autonomía. Lo que está en juego va mucho más allá del territorio. Se trata de la supervivencia económica, la relevancia internacional y el futuro mismo del país. No aprender de este caso es repetir errores, poner en riesgo la seguridad, la reputación y la autonomía de cualquier país moderno. La lección es clara y dura. La previsión estratégica y la protección de la infraestructura son hoy tan vitales como la fuerza militar misma. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti y para tu comunidad? Es momento de pensar en las acciones que puedes tomar frente a esta nueva realidad. Odesa es un espejo. Lo que ocurre allí puede repetirse en cualquier región vulnerable del mundo. La ciudad, símbolo de resistencia y puerta al mar, hoy nos muestra cómo la guerra moderna destruye no solo infraestructuras, sino la vida civil misma. Cuando la energía se apaga, todo se detiene. Hospitales, mercados, comunicaciones y la esperanza cotidiana de millones de personas. Este no es un episodio aislado, sino el resultado de una táctica precisa y metódica que busca dejar a Ucrania sin acceso al Mar Negro, estrangular su economía y romper su capacidad de resistencia. Ignorar la nueva lógica de la guerra moderna es invitar al desastre. Ya no basta con tanques y soldados. Ahora los ataques van dirigidos al corazón energético, logístico y social de las ciudades. Odesa y su región
ya sienten las consecuencias. Rutas comerciales perdidas, aislamiento estratégico, dependencia creciente y un futuro incierto. Quedar sin salida al mar significa perder mucho más que territorio. Implica la pérdida de autonomía, de relevancia internacional y, en última instancia, de dignidad nacional. La respuesta de Kiev y de Occidente, hasta ahora, ha sido insuficiente. Cada día de inacción permite que la estrategia rusa avance, consolidando el colapso de una región clave y mostrando al mundo cómo se redefine la guerra en el siglo XXI. Este es el momento de reflexionar. La seguridad nacional y civil ya no es solo un asunto militar. Es una responsabilidad compartida, donde la vigilancia, la preparación y la cooperación internacional marcarán la diferencia entre la supervivencia y el colapso. No dejemos que Odesa sea solo un aviso ignorado. Lo que está en juego es la vida y el futuro de sociedades enteras.